era espesa, sofocante. El viento arrastraba la ceniza junto con los ecos oxidados de una ciudad que alguna vez estuvo viva. Los edificios, los esqueletos humanos y restos de worker drones, estaban como tumbas bajo un cielo oscuro y sin estrellas. Scourge avanzaba sin prisa, sus pasos resonando en el silencio muerto de Copper 9. Sus ojos brillaban débilmente, reflejando la destrucción que lo rodeaba. El silencio no lo perturbaba. Había caminado entre mundos desolados antes. Pero en este, había algo distinto. Algo, que lo observaba. Se detuvo frente a una estructura colapsada. El metal retorcido parecía haber sido quemado desde dentro, como si la misma tierra hubiera expulsado su odio a través de ella. Scourge apoyó una mano en la pared ennegrecida. Sentía las cicatrices de un mundo devorado por una destrucción. Más adelante, el suelo estaba cubierto de huesos humanos secos, mezclados con los cuerpos robóticos de los worker drones destrozados. Sus cabezas sin ojos digitales lo observaban en silencio, como testigos mudos. Scourge se inclinó apenas, tomó una de las cabezas y lo sostuvo frente a sus ojos. ¿Un mundo condenado? Dejó la cabeza caer con un estruendo seco. El eco viajó por las calles vacías como si algo más hubiera despertado. Siguió caminando. Y entonces la vio. Una cueva se abría en medio de la ciudad, llena de cuerpos de worker drones y profunda. Dentro, entre montañas de cadáveres metálicos de worker drones, se veía la forma de una nave, atrapada en ese cementerio. Scourge se arrodilló para ver bien la cueva. La nave estaba cubierta por la marea de cadáveres, como si el planeta intentara enterrar sus secretos bajo una montaña de muerte. Posó una mano en el metal helado de un worker drone muerto. El eco de las palabras de Primus resonó en su chiste. Tus pasos pesarán sobre ese mundo. Retiró la mano. No había nada para él en ese lugar. Solo muerte. Con calma, se alejó de la cueva. Fue entonces cuando escuchó algo, un chasquido metálico detrás de él. Un pie que había presionado una lámina oxidada. Scourge no se detuvo. Siguió caminando como si no hubiera notado nada. Pero sus sensores lo habían confirmado, lo estaban siguiendo. Apretó los puños. Otro crujido, esta vez de nieve y hojas muertas. Muy leve. Muy cerca. De repente, se giró, levantó su cañón y disparó. El destello naranja atravesó la oscuridad. El disparo impactó el suelo, levantando una explosión de polvo y de nieve a pocos metros de donde alguien se ocultaba. De entre la niebla emergió una silueta pequeña, llevaba una sudadera negra con un gorro negro, cabello violeta, ojos de color morado, traía un cañón en las manos. Era Uzi, avanzaba despacio, con el cañón en sus manos, pero estas temblaban visiblemente. Sus ojos brillaban, reflejando el rojo de la chispa de Scourge, y cada paso parecía aplastarla bajo un peso invisible. El silencio entre ambos se volvió denso, incómodo. Ninguno hablaba. Scourge solo la observaba, inmóvil, como una estatua de guerra. Finalmente, su voz retumbó. ¿Qué quieres? ¿Por qué me estás siguiendo? Uzi tardó en responder. Avanzó un paso lento, sus manos temblaban mientras sostenía el cañón. Yo estaba explorando, te vi y decidí seguirte. Quería saber qué eras. Scourge arqueó la cabeza, observándola detenidamente. ¿Qué es este lugar para ti? ¿Es tu hogar, tu refugio, o solo ruinas en las que me rodeas? Uzi respiró hondo, sus ojos brillando apenas entre la niebla. Es mi hogar, aunque ya no parece uno. Solo quedan restos y peligros. Scourge guardó silencio, evaluando cada palabra. ¿Temes por tu vida? ¿O por lo que aún intentas proteger? El cañón en manos de Uzi tembló más fuerte. Ambas cosas. En este planeta no queda nada estable, y no sé en quién puedo confiar. Los ojos de Scourge brillaron intensos, iluminando apenas su máscara ennegrecida. Ya veo. Entonces tus pasos, inevitablemente, te han traído hasta mí. El silencio volvió a caer entre ambos, pesado. Uzi tragó saliva, bajó apenas su cañón, aunque sus manos seguían temblando. ¿Qué eres? Los ojos naranjas de Scourge se encendieron un poco más. Soy un cybertroniano. Uzi lo observó con cautela, sus ojos clavados en la pinza que reemplazaba una de sus manos. ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Tienes una garra en lugar de una mano? Scourge miró la garra metálica un segundo, como si pesara más que todo el mundo a su alrededor. Un recuerdo. De cada herida, de cada vida perdida, me recuerda lo que soy.
Los ojos de Uzi se movieron hacia sus hombros, donde los símbolos ennegrecidos brillaban apenas bajo la neblina. ¿Y esos símbolos, qué significan? Scourge alzó la vista hacia ella, y por un instante, la chispa que lo habitaba pareció arder con un eco de dolor y furia. Son marcas de mi cacería. Testigos de todo lo que destruí, y de todo lo que maté. Uzi dio un paso atrás, incómoda por la crudeza de su respuesta. El silencio volvió a hacerse denso, hasta que fue Scourge quien habló. Ya me hiciste preguntas, ahora es mi turno. ¿Qué eres tú? ¿De qué lado estás en este mundo muerto? Uzi se tensó. Sus labios se entreabrieron, pero ninguna palabra salió de inmediato. ¿Y qué propósito tienes al seguirme? Uzi tragó saliva, forzándose a sostener la mirada incandescente de Scourge. Soy un Orcherdron. Los que construimos, reparamos, los que manteníamos vivo este planeta cuando aún quedaba algo que salvar. Hizo una pausa, apretando con fuerza el cañón entre sus manos. No estoy de ningún lado. Solo intento sobrevivir, aunque a veces siento que ni eso hago bien. Scourge inclinó apenas la cabeza, evaluando sus palabras como si midiera su valor. Entonces tu propósito al seguirme, ¿es solo curiosidad? ¿O buscas algo más? Uzi respiró hondo, temblando bajo la presión invisible de su presencia. Quería saber qué eras. Nunca había visto algo como tú, y pensé que tal vez eras otro modelo de un Murderdrone. El silencio se cerró de nuevo entre ambos, tan pesado como la nieve acumulada en los escombros. Scourge desvió la vista hacia los edificios en ruinas, ennegrecidos y rotos. Este mundo habla de muerte en cada grieta, en cada hueso que piso. Miró a Uzi. Cuéntame. ¿Qué sucedió en este planeta? ¿Por qué todo aquí está muerto? Uzi bajó la mirada, sus dedos tensándose alrededor de su arma. El eco de recuerdos cruzó por su rostro antes de hablar. Cooper 9 fue un experimento fallido. Nos crearon para servir, para trabajar mientras los humanos vivían cómodos. Pero un día, ellos mismos se destruyeron. Una explosión mató a todos los humanos en el planeta. Su mirada se endureció, pese al temblor de su voz. Solo habíamos quedado nosotros, los Orcherdrones. Pero después, enviaron a los Murderdrones para acabar lo que habían empezado. Nos cazan como animales. Como si nunca hubiéramos importado. La neblina se espesó entre ambos. Scourge permaneció en silencio, pero sus ojos brillaron con una intensidad distinta, como si la historia resonara con cicatrices propias. Abandonados por sus creadores, y condenados a luchar contra su propia extinción. Su voz sonó grave, casi un susurro. No es un destino ajeno para mí. Uzi bajó su cañón sin dejar de estar a la ofensiva, sus manos aún temblaban, pero la firmeza de sus ojos mostraba algo distinto. Una chispa de confianza, o quizá esperanza. Scourge, al verla, inclinó apenas la cabeza, como si reconociera en ella un eco de lo que él mismo había perdido hacía mucho. El silencio que se formó entre ambos no era ya de amenaza, sino de un entendimiento áspero, frágil. Scourge apartó la mirada de ella y, sin más, giró sobre sus talones metálicos. El crujir de la nieve bajo sus pasos resonó entre las ruinas silenciosas. Sígueme, si quieres, dijo con tono seco, sin molestarse en mirar atrás. Uzi frunció el ceño, respiró hondo y finalmente bajó su cañón. Con un movimiento rápido lo aseguró en su espalda, aunque la tensión en sus manos todavía delataba su nerviosismo. Tras unos segundos, empezó a caminar detrás de él. Caminaron en silencio. El viento silbaba entre los restos oxidados de las estructuras, arrastrando consigo el eco de un mundo roto. Cada paso resonaba como un recordatorio de que ambos, cazador y presa, estaban cruzando una línea que nadie más se atrevería a pisar. De pronto, Uzi se detuvo. Giró ligeramente la cabeza hacia él, incómoda bajo aquella presencia colosal que caminaba a su lado. Mi nombre es Uzi Dorman, dijo al fin, con voz insegura pero firme. Titubeó apenas antes de continuar. Lo siento si no te lo dije antes, es solo que no estoy acostumbrada a confiar en los demás, especialmente en alguien tan enorme y extraño como tú. El silencio volvió a caer entre ellos. El viento pareció calmarse por un instante, como si el mundo mismo contuviera el aliento esperando la respuesta del cazador. Scourge se detuvo a su lado y la miró.
sus ópticos anaranjados brillaron con un resplandor apagado mientras inclinaba la cabeza hacia ella. No necesitas disculparte. La confianza no es algo que se otorga fácilmente, especialmente en un mundo que ha conocido tanta destrucción. Tu cautela no es una debilidad, sino la prueba de que has aprendido de las sombras que acechan. Sus palabras pesaban, como si cargara con años de experiencia, pérdidas y batallas que habían marcado su existencia. Sin añadir nada más, continuó caminando. Uzi lo siguió de nuevo, esta vez con la mente llena de preguntas, mientras la mirada de Scourge se perdía en el horizonte gris y nevado. Sus pensamientos lo arrastraron a los años más oscuros de su existencia. Recordó con claridad el yugo de Unicron, la sensación de estar encadenado y manipulado, convertido en un arma de destrucción sin derecho a cuestionar. Cada orden obedecida, cada vida arrebatada bajo su control, se grababa en su memoria como cicatrices indelebles. Rememoró las batallas, las caras de los cybertronianos que había eliminado, las ciudades que ardían tras su paso, y la mezcla de poder y vacío que sentía tras cada victoria. Recordó el frío filo de la derrota cuando Optimus lo venció, el dolor de la humillación y la impotencia, y cómo esa derrota le enseñó a medir cada movimiento, a no confiar jamás plenamente. Entre todos esos recuerdos, uno brillaba con un peso distinto: su encuentro con Primus. La figura imponente de la deidad aún estaba viva en su mente, y las palabras de aquel ser resonaban con gravedad y certeza. Tus pasos pesarán sobre ese mundo. No eran simples palabras, sino un juicio, una advertencia y una carga que marcaría cada decisión futura. Primus le había mostrado que su existencia no era trivial, que el mundo sentiría la huella de sus actos, y que nada de lo que hiciera podría ignorar la sombra que dejaba tras sí. Scourge cerró los ópticos por un breve instante, regresando su mente al presente mientras caminaba. El viento frío azotaba su rostro metálico, y cada pensamiento se mezclaba con la realidad que tenía delante. Un mundo arruinado, un horizonte que parecía infinito y vacío, y una pequeña figura siguiéndolo a distancia, recordándole que incluso en la desolación, la vida persistía. Todo esto hacía que cada paso que daba no solo resonara sobre la nieve, sino que también cargara con el peso de su pasado, con la responsabilidad de su propio poder y las consecuencias inevitables de sus actos. Scourge continuó avanzando. La nieve crujía bajo sus pies, y el horizonte gris parecía no tener fin. Cada recuerdo, cada pérdida, cada advertencia de Primus, se fundía con el presente, creando un silencio pesado y solemne, un recordatorio de que sus pasos, efectivamente, dejarían marca en el mundo que lo rodeaba. El miedo, la desconfianza y la traición han desgarrado mundos enteros, Uzi. Su voz era grave, quebrada por un eco lejano. He visto hermanos alzarse en armas contra sí mismos, he visto la paz consumirse en llamas, he visto cómo incluso los más fuertes se pierden en la oscuridad. Pero también he visto sacrificios, y esperanza surgir de las sombras más profundas. Uzi bajó un poco la mirada, incómoda, pero no dejó de escucharlo. Scourge se detuvo. Sus ópticos anaranjados brillaban como brasas apagadas. Entiendo tu desconfianza. Entiendo por qué me temes. Pausó, como si pesara cada palabra. Pero mi destino, aún no lo conozco. El silencio fue absoluto. El viento arrastró la nieve entre ellos, como si el mundo mismo escuchara. Quizá volveré a ser un verdugo, o tal vez encuentre algo más allá de la sangre y la ruina. No lo sé. Pero hasta entonces, mis pasos seguirán marcando esta tierra, dijo, volviendo a caminar, su voz hundida entre convicción y duda. Uzi lo siguió en silencio. Y aunque no lo admitiría en voz alta, había algo en ese titán que la hacía querer descubrir si realmente sería un monstruo, o algo más. Había algo en esa conexión, algo que le dio a Uzi un pequeño impulso de confianza. ¿Tú hablas como si hubieras vivido 1000 vidas? Murmuró Uzi, con una mezcla de asombro. Tal vez así sea, respondió Scourge, su voz grave, resonando entre las ruinas. Siguieron caminando en silencio, el crujido de la nieve acompañando sus pasos. El viento soplaba con un silbido bajo, casi como si el mundo entero escuchara su conversación. Entonces, un sonido rompió la quietud, un zumbido metálico, irregular y cercano, distinto a cualquier eco del entorno. Scourge alzó la mirada de inmediato, sus ópticos anaranjados brillando mientras el aire parecía tensarse a su alrededor. Entre la neblina que cubría el cielo gris, se vio una silueta moverse con velocidad. Tenía unas grandes alas que parecían cuchillas afiladas, y una X luminosa amarilla cruzaba su visor.
su mandíbula se abría mostrando dientes metálicos, filosos como si estuvieran diseñados para desgarrar acero. En su cabeza llevaba una gorra de piloto vieja y deteriorada, y un abrigo largo con un cuello de piel desgastado por el tiempo. Cuando descendió brevemente, Uzi pudo notar más detalles. Una cola terminada en una jeringa que brillaba con un tono amarillo neón, y unas garras. El sonido de las alas cortando el aire resonó con fuerza, mezclándose con el viento gélido. Scourge entrecerró la mirada, siguiendo con precisión el movimiento de la figura voladora. ¿Eso es uno de los tuyos? Preguntó, sin apartar la vista. Uzi negó con firmeza, su voz temblando entre rabia y miedo. No, ese no es un Lurkerdrón. Es un Murderdrón, de esos que nos cazan. Scourge asintió lentamente, analizando a la criatura con calma y curiosidad. Entonces supongo que este será mi primer obstáculo. Uzi retrocedió unos pasos con miedo, mientras el Murderdrón descendía en picada entre las ruinas cubiertas de nieve. El dron levantó la cabeza, su visor en forma de X brillando con intensidad. Se lanzó en contra de Uzi, ignorando por completo a Scourge. Scourge observó esa indiferencia, su mirada se tornó fría. Grave error. En un movimiento veloz, su pierna derecha se impulsó contra el suelo helado, y de una patada colosal mandó volando al Murderdrón de varios metros, atravesando una pared oxidada. El estruendo fue tan fuerte que la nieve cayó de los techos rotos. Uzi se cubrió el rostro con los brazos. Cuando bajó la mirada, vio cómo Scourge caminaba lentamente hacia el hueco donde N había caído, sus pisadas haciendo vibrar el suelo. N salió volando de entre los escombros con una rapidez antinatural. Sus alas se abrieron, lanzando un silbido agudo al cortar el aire, y se abalanzó sobre Scourge. Scourge alzó su garra metálica, deteniendo el primer golpe con facilidad. Las cuchillas de N chocaron contra su brazo, lanzando chispas. Luego, N retrocedió y volvió a atacar desde arriba. Scourge giró su cuerpo, activando los propulsores de sus pantorrillas. Un rugido metálico acompañó la explosión de energía que lo lanzó hacia el cielo. En un instante, interceptó a N en pleno vuelo y le disparó con el cañón de su brazo izquierdo, enviándolo contra una torre derruida. Uzi lo miraba desde abajo, atónita. Es demasiado rápido. ¿Y tiene mucha fuerza? N emergió otra vez, volando, intentando ganar altura. Pero Scourge lo seguía con la mirada, calculando cada movimiento. Sus propulsores se encendieron una vez más, impulsándolo hacia adelante con una fuerza brutal. Ambos chocaron en el aire, generando una onda de impacto. N logró clavar sus garras en el hombro de Scourge, pero apenas logró hacerle unas fisuras. Scourge soltó un gruñido bajo, giró el brazo derecho y con su mano lo sujetó. Eres rápido, pero débil. Su cañón comenzó a brillar con un resplandor azul, y un zumbido grave llenó el aire. En cuestión de segundos disparó, la energía vital de N empezó a drenarse. Su visor parpadeó, su cuerpo tembló como si el sistema se apagara desde dentro. Uzi dio un paso atrás, con miedo. El Murderdrón soltó un chillido metálico, intentando liberarse, pero Scourge no cedió. La luz del cañón parpadeaba con intensidad, drenando hasta la última chispa de energía de su víctima. Cuando el cuerpo de N comenzó a convulsionar, su visor con su X se volvió tenue, casi apagado. Scourge lo sostuvo un segundo más, luego simplemente abrió su mano y lo dejó caer. El cuerpo inerte de N se precipitó desde los cielos, estrellándose contra el suelo helado con un impacto seco que levantó una nube de nieve y polvo. Uzi observó desde abajo, con el rostro paralizado entre miedo y asombro. Scourge descendió lentamente, los propulsores de sus piernas rugiendo hasta tocar tierra. Su sombra cubrió el cuerpo dañado del Murderdrone, que aún se movía débilmente, intentando escapar. Acabaré con tu sufrimiento, murmuró Scourge, su voz retumbando con un eco grave. Su garra se abrió, dejando ver cómo se formaba una bola de energía. De él surgió un destello rojizo que iluminó todo el campo nevado. Un zumbido bajo creció hasta convertirse en un rugido ensordecedor, y luego, el disparo. La bola de energía impactó directamente en el pecho de N durante un instante, todo se tiñó de rojo. La nieve se evaporó bajo la onda de calor, y el cuerpo del Murderdrón fue pulverizado hasta no dejar ni una sola pieza reconocible, solo ceniza metálica flotando en el aire helado. El silencio volvió, pesado, opresivo. Solo el vapor que salía de la garra de Scourge y su respiración rompían la quietud. Uzi dio un paso al frente, aún sin poder creer lo que había visto.
Lo destruyó por completo. Ni los Murderdrones pueden hacer eso. Scourge bajó la mirada hacia su brazo, observando cómo su garra humeaba levemente. Uzi levantó la voz con cautela, su tono entre nervioso. ¿Estás bien? Scourge la miró de reojo, su expresión impasible. Sí, estoy bien. Esto no es nada. El viento sopló con fuerza, arrastrando la nieve sobre los restos carbonizados del campo. Scourge giró la cabeza hacia el horizonte. Debemos movernos. Más de esos podrían venir. Uzi lo siguió en silencio. El cazador caminó entre la nieve, dejando huellas profundas, mientras detrás de ellos el aire aún chispeaba con las últimas partículas de energía roja. El silencio se adueñó del camino mientras avanzaban fuera de la ciudad. Solo el crujido metálico de la nieve bajo sus pies acompañaba el sonido distante del viento. Uzi caminaba a un lado, sin saber qué decir. A veces miraba a Scourge de reojo. Él no hablaba, solo observaba el horizonte, como si analizara cada rincón del mundo que lo rodeaba. Tras varios minutos, el terreno empezó a volverse más rocoso, cubierto por árboles y escombros. Ahí, a las afueras de la ciudad, ambos se detuvieron. Scourge giró lentamente la cabeza hacia Uzi, rompiendo el silencio. Hasta aquí llegamos juntos. Uzi lo miró, un poco confundida. ¿Vas a irte? Sí. Aún tengo asuntos que atender. Ella no respondió. Se limitó a cruzar los brazos, ocultando el leve nerviosismo en su voz. Yo también tengo cosas que hacer. Mi cañón aún no está completo. Scourge asintió. Dio un paso al frente, y antes de seguir, añadió con un tono más bajo, casi solemne. Mi nombre es Scourge. El viento sopló con fuerza, levantando una nube de nieve que giró a su alrededor. Uzi repitió en voz baja, como si tratara de memorizarlo. ¿Scourge? Él la observó por unos segundos, su visor anaranjado brillando con intensidad. Luego dio media vuelta y caminó unos pasos. De pronto, el suelo comenzó a vibrar suavemente. Las placas de su cuerpo se movieron, girando con precisión mecánica. Las piernas se comprimieron, los brazos se transformaron, y en cuestión de segundos, el imponente guerrero se reconfiguró en una enorme máquina. Un camión, los tubos de escape que exhalaban humo y sus luces que brillaban como brasas. Uzi retrocedió un paso, boquiabierta. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Cómo puede transformarse así? El rugido del motor resonó como un trueno, haciendo temblar la nieve bajo sus llantas. El camión avanzó hacia el bosque helado. Uzi lo observó alejarse hasta que las luces rojas se perdieron entre los árboles. El viento sopló de nuevo, arrastrando el eco del motor. Uzi apretó el puño. ¿Scourge? No creo que sea la última vez que te vea. Y con eso, se dio media vuelta, caminando hacia la ciudad destruida. La tormenta comenzaba a levantarse otra vez. El rugido del motor de Scourge se fue apagando entre la ventisca. La nieve golpeaba su chasis ennegrecido mientras avanzaba fuera de la ciudad, dejando tras de sí un rastro profundo sobre el hielo. Sus sensores captaron una lectura débil de Energon. Giró hacia el norte, siguiendo la señal entre colinas cubiertas de escarcha, hasta detenerse frente a la entrada de una cueva. Transformó su cuerpo de nuevo. Los engranajes resonaron con un eco metálico que se mezclaba con el viento. Dentro, la oscuridad era casi total, excepto por el leve resplandor azulado que emanaba de las vetas de Energon incrustadas en las paredes. Scourge caminó lentamente, cada paso retumbando entre los muros congelados. No era mucho, pero bastaría para restaurar parte de su energía. Se inclinó, pasó su garra sobre una veta y la observó con detenimiento. No es mucho, pero servirá, murmuró. Entonces, una vibración recorrió el aire. Las partículas suspendidas en el ambiente comenzaron a brillar, formando un halo dorado que iluminó toda la cueva. La temperatura cambió. El aire se volvió denso, casi reverente. Una figura colosal de energía pura se materializó frente a él. No tenía forma sólida, pero cada línea irradiaba poder antiguo. Has vuelto a buscar lo que te mantiene con vida, dijo una voz que resonó en cada rincón, como si la propia montaña hablara. Scourge no necesitó preguntar quién era. Dio un paso al frente, con la mirada fija en la luz. Grainus. Así es. El ciclo continúa, y sin embargo, tú sigues caminando sin fe. No necesito fe. Solo fuerza. ¿Cuántos has destruido, Scourge?
¿Cuántos mundos han ardido por tu mano, y aún sigues buscando algo que nunca admitirás? El silencio cayó por un instante. Scourge desvió la mirada hacia el suelo helado. Busco sobrevivir. Eso es todo lo que queda. No, Scourge. Tú alguna vez luchaste por un ideal, ¿lo recuerdas? Antes de que el odio consumiera tu chispa. El ideal murió con Cybertron. Murió cuando dejamos que la guerra nos definiera. Primus dio un paso etéreo hacia él, su luz titilando como una llama antigua. Cybertron aún vive mientras uno de sus hijos respire. Y tú, por oscuro que te consideres, sigues siendo parte de él. Scourge levantó la vista, su tono más desafiante. ¿Y qué esperas de mí? ¿Redención? No soy un héroe, Primus. Soy lo que forjaste cuando nos abandonaste. No forjé tu oscuridad. Solo te di libre albedrío. Lo que hagas con él aún puede cambiarlo todo. Hay algo en este mundo, algo que despertará fuerzas que ni tú comprendes. Scourge lo observó en silencio. ¿Y quieres que me convierta en su salvador? No. Quiero que elijas si serás su destructor o su guardián. El brillo de Primus comenzó a desvanecerse lentamente, su voz fundiéndose con el eco de la cueva. Recuerda esto, Scourge. Incluso en la oscuridad, la chispa más tenue puede desafiar al abismo. El silencio volvió. Solo el zumbido del energón llenaba la caverna. Scourge observó las vetas azules a su alrededor, sin decir nada durante largos segundos. Finalmente, habló con voz baja. Tus palabras no cambiarán lo que soy. Pero quizás sirvan para lo que deba hacer. Se acercó a las paredes y comenzó a extraer los cristales uno por uno, guardándolos en un compartimento de su armadura. Cuando terminó, tomó uno en su garra, lo observó y lo aplastó entre sus mandíbulas metálicas. La energía chisporroteó por todo su cuerpo, recorriendo sus circuitos con una mezcla de ardor y alivio. Sus sistemas se estabilizaron. La armadura volvió a brillar con un tono rojizo, y la garra emitió un pulso sordo. Dio media vuelta y caminó hacia la salida. Al llegar al borde de la cueva, el viento helado lo recibió. Entonces, una luz verde atravesó el cielo a lo lejos. Scourge se detuvo, un solo pensamiento pasó por su mente. Uzi. Transformó su cuerpo, las piezas encajando con precisión brutal. En segundos, su modo camión rugió con fuerza, las luces de sus faros perforando la ventisca. Sin mirar atrás, aceleró cuesta abajo hacia el resplandor verde, dejando la cueva atrás. Uzi corría a toda velocidad. Llegó al búnker y deslizó la tarjeta de acceso por la primera puerta. El lector brilló en verde y una serie de mecanismos internos comenzó a liberar los pestillos eléctricos. El metal rugía como una bestia al despertar. Aquella primera compuerta era la más gruesa de las tres, diseñada para resistir bombas nucleares. Uzi respiró hondo, aunque no lo necesitaba. El pulso digital de su núcleo se aceleró al notar algo que no había detectado antes. No estaba sola. A los costados, entre la oscuridad y las luces parpadeantes, dos figuras se deslizaron fuera de las sombras. V y J, ambas drones, sus ojos brillando con un fulgor amarillo. Uzi tragó en seco, aún con su cañón levantado. La puerta apenas estaba abriéndose, pero sabía que no tendría tiempo de entrar y cerrarla antes de que aquellas dos se lanzaran sobre ella. Solo alcanzó a apuntar cuando sintió el golpe directo en el abdomen. La velocidad con la que fue embestida le robó cualquier acción. V se había lanzado como una bestia hambrienta, clavando su espada en el hombro de Uzi con precisión. El impacto la arrojó como una muñeca rota contra la pared de acero. El crujido de su cuerpo colapsando y el chorro repentino de aceite que salió de su herida llenaron el pasillo. Uzi gritó. Su voz sonó rota, más por el dolor del alma que por el del cuerpo. V se acercó lentamente, con una sonrisa de esas que nacen del disfrute enfermizo. Sus ojos neón destellaban, llenos de malicia. ¿Ni siquiera sirvieron para esquivarme?, susurró V con una risa baja. Entonces tomó el cañón de Uzi y, con un tirón violento, lo arrojó hacia el otro extremo del pasillo. Mientras tanto, más adentro del búnker, los Worker drones estaban en medio de una partida de cartas, compartiendo risas y distracciones que les hacían olvidar, por un momento, el mundo que los odiaba. El sonido del impacto los sobresaltó, pero el verdadero terror llegó cuando vieron entrar a J con sus garras completamente desplegadas. Fue como si el infierno hubiese tomado forma. Su visor mostraba una X amarilla neón temblando con frecuencia inestable, y de su boca brotó una carcajada. No era la risa de alguien cuerda, era el canto de una depredadora desquiciada.
Uno de los drones intentó correr. J lo alcanzó en medio segundo. Sus garras se deslizaron como cuchillas líquidas, seccionando su torso. Aceite y chispas explotaron en el aire. Los Worker drones intentaron escapar, pero J parecía disfrutar de la cacería. No era una ejecución, era un juego cruel. La segunda puerta comenzó a abrirse. Uzi, jadeando con su cuerpo colgando de la pared por la espada incrustada, alzó la mirada llena de dolor. Su padre apareció del otro lado, con un mazo de cartas aún en la mano. Reía junto a sus amigos, hasta que los vio correr desesperados, y luego morir. Vio a las Murder drones. Vio a su hija empalada en la pared. Y algo se quebró en su expresión. El miedo llenó sus pupilas digitales. Mis hermosas puertas, Uzi. ¿Qué fue lo que hiciste? Dijo con voz temblorosa. Retrocedió un paso, con un terror casi infantil. Uzi alzó su mano temblorosa, apenas consciente. Papá, ayúdame, por favor. Murmuró con desesperación. Pero él no se acercó. No corrió hacia ella. Solo bajó la mirada. Luego presionó el panel. Un zumbido mecánico se activó, y la segunda puerta, la más pesada tras la primera, comenzó a cerrarse lentamente. No con la urgencia de una emergencia, sino con la frialdad de una decisión ya tomada. Lo siento, Uzi. No puedo. No puedo arriesgar a los demás por tus acciones. Tú la abriste. Tú los dejaste entrar, John. Dijo Khan sin mirarla, desapareciendo tras el muro. Uzi quedó sola. V se acercó riendo. Qué drama tan delicioso, me encantan los reencuentros familiares con finales trágicos. Dijo, tomando a Uzi del cuello y arrancándola de la pared. El impacto contra el suelo fue brutal. Su espalda se arqueó de dolor. No podía moverse. Suficiente, V. Ordenó J, caminando entre los cadáveres. Vamos, tenemos un almuerzo que cazar. No hay tiempo para jugar con la basura. Las coletas de J se movieron con elegancia. Ambas Murder drones desplegaron sus alas y, sin más palabras, se elevaron entrando en los ductos de ventilación como serpientes. El salón principal temblaba bajo los ecos del pánico. Los Worker drones se habían agrupado en una masa caótica. Los jóvenes al centro, los adultos rodeándolos. Algunos sostenían herramientas improvisadas, otros simplemente se abrazaban, esperando lo inevitable. Del otro lado del salón, desde la penumbra del techo roto, descendieron dos siluetas negras y plateadas. B y J. Desplegaron sus alas con un chasquido metálico, y sus garras retráctiles brillaron con reflejos neón. Sus visores mostraban una X perfecta, como una sentencia de muerte. Ambas sonreían. B, con locura en la mirada, el rostro inclinado, saboreando el miedo. J, con una sonrisa psicótica, sus coletas plateadas moviéndose mientras aterrizaba. Entonces, una voz se alzó entre el caos. Será mejor que las dejen en paz. Todos giraron. La voz provenía del otro extremo del salón. Allí estaba Uzi, de pie, con su cañón apoyado en el hombro derecho. Su visor parpadeaba con tonos violetas intensos. No temblaba. No retrocedía. J la observó con una sonrisa torcida, bajando un poco la cabeza mientras sus garras emitían un ruido agudo al extenderse lentamente. ¿Tú y cuántos más? No recuerdas que tu propio padre te abandonó, ¿verdad, Violetita? Dijo con burla. J señaló con una garra al fondo del salón. Allí, entre los Worker drones, estaba Khan, temblando y sosteniendo el mismo mazo de cartas. No se atrevía a mirarla. La traición seguía viva. B soltó una carcajada sádica. Será mejor que esperes tu turno. Después de todo, eras la última. Uzi apretó los dientes. Su visor destelló con furia. Tengo un amigo. Entonces se escuchó un ruido. Un rugido metálico, profundo, que hizo vibrar el suelo. De repente, Uzi se apartó de la puerta justo cuando un camión maltratado pero imponente emergió de la oscuridad. Frenó bruscamente, dejando marcas en el metal del suelo. Todos, incluso J y B, quedaron confundidos. Estaban a punto de reír, creyendo que era una broma, hasta que el mecanismo del camión comenzó a moverse. El ruido de los engranajes resonó por todo el búnker. Las piezas se transformaron, girando y reacomodándose con un rugido mecánico. Frente a ellos, la forma del camión se alzó, revelando una figura colosal. El brillo de su pecho se encendió como fuego. Scourge había llegado. El silencio cayó sobre el búnker como una losa. Solo se escuchaba el zumbido eléctrico de las luces dañadas y el goteo del aceite derramado de los Worker drones. Ninguno se atrevía a moverse. Ni siquiera respiraban.
Frente a todos, la imponente figura de Scourge se mantenía erguida. Su cuerpo maltratado reflejaba la tenue iluminación, y el resplandor anaranjado de su pecho parpadeaba lentamente. Cada movimiento suyo hacía vibrar el suelo. B lo observó con una sonrisa retorcida. J lo miraba en silencio, con una mezcla de cautela y curiosidad. Scourge no dijo nada al principio. Solo levantó la mirada, recorriendo el lugar, observando los cuerpos, el caos, y finalmente a Uzi. Ella se mantenía firme, con el cañón apoyado sobre su hombro, el visor violeta brillando con intensidad. No había rastro de debilidad en su postura. Estaba lista para pelear. El aire era tan denso que podía cortarse. Finalmente, Scourge habló con una voz profunda. ¿Con qué? A esto lo llaman cazar. No está mal. B bufó con una risa burlona. ¿Y tú quién se supone que eres? ¿Un nuevo Ekerdron? Dijo, sacando sus espadas. Scourge la miró con total indiferencia. Sus ópticos anaranjados brillaron un poco más. No me interesa hablar con las chataras. B frunció el ceño y se adelantó un paso. J levantó un brazo para detenerla. Cálmate, B, no sabemos qué es. Murmuró, aunque su sonrisa seguía presente. Uzi dio un paso al frente, apuntando su cañón. ¿Contra quién vas a pelear, grandulón? Preguntó con tono firme y sarcástico. El titán giró la cabeza lentamente hacia B. Sus ojos brillaron con un destello tenue. Contra la que parece estar loca. B sonrió, mostrando sus colmillos metálicos. Perfecto. Dijo, flexionando sus piernas antes de lanzarse a toda velocidad. El aire explotó cuando B se impulsó hacia adelante. Scourge sacó su espada y la alzó rápidamente para bloquear el ataque. El impacto de las espadas sonó como una explosión. Las chispas iluminaron el pasillo. B retrocedió, girando en el aire, y volvió a atacar desde arriba. Scourge la esquivó con un paso lateral, sorprendentemente rápido para su tamaño. El espacio era demasiado estrecho para un cuerpo tan grande, cada golpe suyo hacía vibrar la estructura, forzando a B a moverse con cautela. Ella intentó un ataque veloz al cuello, pero Scourge la atrapó en pleno movimiento. El sonido del metal retorciéndose resonó. Eres rápida, niña. La lanzó contra unas cajas. B impactó con fuerza, hundiéndose entre los restos. Se reincorporó enseguida, tosiendo aceite, pero sonriendo. Maldito, ¿me las pagarás? Gruñó mientras desplegaba sus alas y se impulsaba hacia atrás, rebotando en una columna para ganar impulso. Scourge bajó su postura, flexionando ligeramente las rodillas y analizando sus movimientos. B giró en el aire, sacó su rayo y disparó en dirección a Scourge. El gigante esquivó el ataque, aunque parte del rayo le alcanzó el hombro. Miró la zona y vio el metal quemado. ¿Eso es todo? Dijo con voz grave. B se lanzó directo hacia su pecho, cambiando de nuevo el rayo por la espada. Scourge giró su cuerpo y la recibió con un golpe brutal. El impacto la lanzó al techo, rompiéndolo parcialmente. El polvo cayó como lluvia. Antes de que B cayera, Scourge la atrapó con su mano derecha. Su tamaño hacía que la Murder Drone pareciera una muñeca. Eres fuerte, Dron, pero, ¿te falta más experiencia? Murmuró. B intentó contraatacar con su rayo, pero Scourge la estampó contra el suelo con un estruendo que hizo vibrar todo el pasillo. La presión fue tanta que el piso se agrietó. Uzi observaba, asombrada. Scourge no utilizó su cañón. Solo le bastaron la fuerza, la precisión y su espada. B, aún consciente, intentó incorporarse, pero sus sistemas estaban fallando. Scourge se acercó y la tomó nuevamente, levantándola. Sus ojos se cruzaron un instante. No te mataré, tal vez nos sirvas de algo. Su voz fue baja. La soltó y, con un golpe de su garra, la lanzó contra una columna. El impacto la dejó inconsciente. Su visor parpadeó erráticamente hasta apagarse. Scourge dio un paso atrás, su respiración mecánica resonando entre el eco del metal. Miró hacia donde estaba Uzi. Ella permanecía de pie, su cañón aún humeando. A su lado solo quedaban restos. Las piernas de J, aún chispeando, y el resto de su cuerpo pulverizado por el disparo. Scourge se detuvo un instante, observando a Uzi. Ella, con el visor brillando en violeta. Ambos se quedaron mirándose por unos segundos. Luego Scourge miró a B inconsciente. Se acercó a ella y, al mirar a un lado, notó unas cadenas. Las tomó y, con cuidado, comenzó a encadenar a B, atando sus brazos y pies juntos. Luego caminó hacia Uzi con B encadenada, sosteniéndola con su garra.
Scourge vio como Uzi caía lentamente y extendió su mano para que no cayera. Uzi intentó ponerse de pie, pero su cuerpo no respondía. Con delicadeza, Scourge la levantó y la colocó sobre su mano. Su cuerpo metálico descansaba en su palma. ¿Estás bien? Preguntó con voz seria. Uzi asintió, aunque su cuerpo temblaba. Miró hacia los worker drones y notó que estos se acercaban, agrupados. Algunos con miedo hacia Scourge, otros con curiosidad y asombro. Scourge solo los observaba con seriedad. Entre la multitud, uno se adelantó. Era Khan. Avanzó entre murmullos tensos, con el rostro asustado y los ojos clavados en su hija. Scourge bajó la mirada hacia Uzi. Ella observaba a su padre con una chispa de indignación y enojo, luego volteó a ver a Scourge con seriedad. Vámonos. No quiero seguir estando en este lugar. Sus palabras cayeron con un peso frío. Scourge le sostuvo la mirada. No discutió, solo asintió levemente y bajó con cuidado a Uzi. Scourge se transformó en su modo camión. Bella estaba dentro, en la parte trasera de la cabina, aún inconsciente. Scourge abrió la puerta del copiloto para que Uzi subiera. Uzi, sin mirar atrás, se subió y cerró la puerta. El motor de Scourge rompió el silencio del búnker mientras comenzaba a avanzar lentamente. Las luces delanteras iluminaron el oscuro pasillo de salida y, pronto, el camión desapareció. Dentro de la cabina, el ambiente era tenso. Uzi permanecía callada, con la cabeza inclinada hacia abajo y su brazo dañado, descansando en su regazo. El interior del camión era amplio. A pesar de ser un vehículo de peso pesado, el ambiente era cálido. El viaje continuaba ya fuera del búnker. Uzi, que había permanecido en silencio la mayor parte del trayecto, finalmente habló mientras observaba de reojo el volante del camión, donde una pequeña insignia Terrorcon giraba ligeramente con el movimiento. Gracias, por no dejarme ahí. Scourge no dijo nada. Uzi suspiró, recostándose un poco más, dejando que el silencio llenara la cabina, mientras avanzaban lentamente.